Mira, dicho de una manera muy simple, como puedes ver en esta filmina, si tienes acceso a sentir lo infinitamente pequeño en tu interior, sentirás también en ti lo infinitamente grande. Y quiero retomar, aunque ya lo mencioné, quiero retomar que entiendas que cuando estás trabajando el árbol y pones una silla o una flecha o un símbolo de tu abuelo y tu abuela, y tú estás enviando una energía ahí, estás trabajando con el vacío y estás modificando la energía del vacío. Y esto es multiplicado por millones, millones, millones de vibraciones, como te voy a mostrar. Estás creando una nueva historia para ti, para tus abuelos, bisabuelos y tus padres. En ese sentido, todas las técnicas de programación neurolingüística, todas las técnicas de lo que llamamos ahora la reconversión, las de la Gestalt, tenían mucho sentido. Poner una persona viva no me sirve porque estoy afectando a la persona. Pero si pongo un símbolo, estoy trabajando en el vacío y estoy haciendo fractales, 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 fractales. Pero como esto como vimos en el inicio de este módulo, modificas un fractal inferior y modificas un fractal superior. Y vas a modificar lo que apenas viene para ti, hijos, nietos, bisnietos. Ese es el poder que necesito que comprendas que tienes y que estás ejerciendo como reconversor. Por eso quiero abundar un poco más en estas partes de la energía y de la física, no para convertirte en un físico cuántico, no para que comprendas y puedas dar una explicación, sino para que entiendas lo que está pasando en tu interior. Hermes, como puedes en esta filmina, a esto le llama la ley de correspondencia, que era el segundo principio del Kybalión. Esto de como es arriba es abajo, se le llama en el Kybalión, que fue escrito hace cientos, miles de años, época anterior a los egipcios. Hermes le llamaba la ley de correspondencia, es decir, como es arriba es abajo. Y ahora creo que lo estás entendiendo, y cómo la física cuántica, cómo la matemática, la geometría está validando los modelos que hace cientos, miles de años Hermes presentaba en el Kybalión con las 7 leyes del universo. Y esta segunda ley, que se llama ley de correspondencia cósmica, como es arriba, es abajo. A cada acción corresponde una reacción. Ahora, voy a abundar, voy a meterme, voy a hacer una profundización con una intención. Sé que esto a algunas personas les resulta a veces un poco tedioso, un poco técnico. Lo voy a tratar de hacer sencillo, ameno, divertido para que lo comprendas. Sin embargo, como reconversor necesitas tenerlo aquí para que sepas el poder gigantesco que estás utilizando y lo que esto puede ayudar a la gente y por qué esta medicina cuántica está teniendo los resultados, esta curación cuántica, estos procesos cuánticos están teniendo resultados fuera de serie, con cambios que ni en sueños hubiéramos imaginado tener hace años. Así que vamos a profundizar un poco en esta tecnología hablando de lo que es el espacio. Y te lo voy a explicar desde un aspecto de la física newtoniana y la física cuántica. ¿Qué es lo que conecta todas las cosas del universo? Esto que llamamos entrelazamiento cuántico, esto que llamamos unidad, esto que llamamos todos somos uno, todos estamos interconectados. El ejemplo fundamental es el entrelazamiento cuántico, de donde vienen los problemas de la reconversión y la sanación a través de la reconversión. Y lo que conecta todas las cosas es el espacio, lo que no vemos. Lo que hay entre este momento que estoy aquí, donde estás tú viendo este video, espacio. Yo estoy en Guadalajara y tú puedes estar en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, y entre tú y yo hay un espacio, pero ese espacio nos conecta. Se decía históricamente que el espacio era vacío y que ese es un vacío sin nada, por eso se llama vacío. Entonces, entre la Luna y Marte hay un espacio vacío. Y se hablaba vacío, precisamente se le dio erróneamente el nombre de vacío, porque se creía que no había nada. Se pensaba que no había nada, que era
era la nada, que era el éter, que era el vacío, la nada. Ahora, mientras más se estudia la física y la física cuántica, se descubre que no tiene nada de vacío, que el vacío lo que menos tiene es vacío, no está vacío. Precisamente lo que conecta, como ves en la filmina, todas las cosas es el espacio y esto que llamábamos vacío. Y esto empezó a tener su reflexión más profunda cuando se empezó a analizar el tamaño del núcleo de un átomo y la distancia del electrón que estaba dando vueltas alrededor del átomo, y se pusieron a pensar, bueno, si tomamos el tamaño del electrón y tomamos el tamaño del núcleo, en realidad, ¿qué hay entre el electrón y el núcleo? Vacío. Y resulta que el análisis fue, como puedes ver en esta filmina, que en un átomo el 99.99999% es espacio, no hay nada. Sin embargo, se descubría que sí estaba vibrando, que estaba oscilando, que ese espacio vacío, ese 99% de espacio en el átomo, no era vacío. Había una enorme vibración de densidad, así se le llama, vibración de densidad, porque es lo que le daba el poder al átomo, es lo que mantenía unido el electrón con el núcleo. Había electromagnetismo ahí en el espacio vacío, había fuerza nuclear débil en el espacio vacío, había fuerza nuclear fuerte en el espacio vacío, y había, por supuesto, el efecto de la gravitación, y a esto se le llamaba vibración de este campo unificado que estaba en el vacío y que estaba vibrando a un nivel muy, muy, muy alto. Pero fíjate lo interesante, 99.999% del átomo es vacío. Y nuevamente, en el Kybalión, Hermes le llamaba la ley de la vibración, como ves en esta filmina, y es el tercer principio del Kybalión. Todo el universo está vibrando. Todo en el universo es vibración. Y fíjate, tuvieron que pasar miles de años para que los científicos descubrieran que efectivamente ese espacio entre el núcleo del átomo y los electrones está vibrando. Y se llama densidad de vibración. Y ahora está científicamente aceptado. Ahora ya no es una filosofía hermética del Kybalión de unos locos esotéricos que estudian el universo desde las leyes de un supuesto maestro llamado Hermes, el 3 veces grande, Trimegistro, y en realidad ya lo están verificando. En realidad están validando sabiduría antigua al hablar de esto. Déjame ponerte un ejemplo que, como recordarás, puse en Cancún. Vamos a la filmina. Si el núcleo del átomo fuera del tamaño de una naranja, el electrón, que sería del tamaño de una canica, estaría a la distancia de 2 campos de fútbol. Como puedes ver en esta filmina, el electrón, ahí lo puedes ver, es un puntito que está ahí, ni se ve, pero donde termina la flecha hay un puntito. Imagínate que fuera del tamaño de una canica. Y el núcleo del átomo está acá atrás del campo, cerca de la portería, donde está la otra flecha, y dice núcleo del átomo, sería del tamaño de una naranja. Imagina realmente 2 campos de fútbol de tamaño real. ¿Has estado quizás en un campo de fútbol? Imagínate que estás atrás de la portería y donde está precisamente el núcleo del átomo, mira la filmina, y es una naranja. Y a 2 campos de fútbol está la canica, que sería el electrón. ¿Cómo puedes creer, dicen los físicos, que es electromagnetismo o atracción gravitacional solamente lo que está haciendo que el núcleo no se vaya? Entonces es imposible, decían, no puede haber entre una naranja y una canica con esa distancia de 2 campos de fútbol, atracción gravitacional o atracción de cualquier tipo que lo regrese, a menos que hubiera algo más. Y precisamente esto llamaron una vibración, y entonces decían fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, gravitación, electromagnetismo, todo en su conjunto operando ahí, haciendo este trabajo. Pero eso es vacío. Imagínate
que estás atrás de la portería, 2 campos de fútbol, ni siquiera con la mejor vista que tengas vas a ver esa canica. No la vas a ver. Entonces, el átomo sigue considerando esa canica como parte de él y regresa y va hasta el otro lado, otros 2 campos de fútbol, y regresa y se pasa al otro lado, otros campos de fútbol, regresa y se va a otros campos de fútbol. Entonces, el átomo es vacío. Lo que sucede es que la velocidad a la que este electrón está moviéndose es prácticamente la velocidad de la luz, casi la velocidad de la luz. Entonces es va y viene a una velocidad tan fuerte que pareciera que estuviera constante en todos lados. Es decir, yo no podría meter mi dedo en el espacio del átomo sin que me tocara el átomo, entonces no lo puedo hacer. En esta mesa hay átomos. ¿Por qué no puedo meter mi dedo al espacio que está aquí? Porque estos átomos que están aquí en esta mesa están tan rápidamente moviéndose que me impiden meter mi dedo. Choca mi dedo con los electrones, choca mi dedo con el átomo completo y no puedo meter mi dedo. Eso no significa que no esté el vacío. La velocidad con la que está moviéndose es tan alta que no puedo entrar porque estoy tocando constantemente los átomos, el electrón, y estoy imposibilitado. Pero obvio que es vacío. En realidad es vacío. Pero al moverse tan rápido, no puedo entrar. Es como una hélice de un avión. Entre una aspa y otra hay vacío. Pero a la hora que está girando la hélice del avión, es imposible que yo meta la mano y la saque, porque siempre voy a tocar con la hélice y por supuesto me va a amputar la mano. Pero si pudiera tocar, estaría tocando siempre una parte de la hélice. No puedo tocar ese vacío por la velocidad. Es importante que lo entiendas porque mucha gente dice, ¿y si es vacío, por qué no me hundo? Porque estoy parado en el piso. ¿Por qué esta mesa sostiene la computadora y la tableta y no se caen si es vacío? Es por eso, porque están tan rápido que mantienen esto. Y eso es cierto, como puedes ver en la filmina. Es toda la verdad, como puedes ver en la filmina. Y esto significa que, como ves en esta filmina, el porcentaje más grande arriba es el porcentaje más grande abajo. Tú eres también ese porcentaje. Esto significa, como ves en esta filmina, que es el espacio el que define a la materia y no la materia la que define al espacio. Fíjate bien, el espacio y la velocidad y la densidad que hay en ese espacio vacío, que no está vacío, es lo que da sentido a la materia. Y no como se decía al revés, la materia le da definición al espacio. Entonces, el espacio vacío es lo que define la materia. De hecho, se ha calculado, como lo vas a ver, que si todos los átomos se tomaran a nivel de materia y todos los electrones a nivel de materia y se juntaran, quitáramos ese espacio vacío, te sorprenderías, como lo vas a descubrir en matemáticas que te voy a dar aquí y en demostraciones, que no tú, no yo, todo el universo, todos los satélites, las planetas, las estrellas de este universo físico cabrían en 1 centímetro cuadrado y sobraría espacio. Si quitáramos ese espacio y solamente juntáramos todos los átomos, esos son cálculos matemáticos que se han hecho, y quitaran el espacio y solamente juntaran la materia, toda la materia cabría, todo el universo cabría en 1 centímetro cúbico. Yo, olvídate, tú, olvídate, seríamos prácticamente nada. Estaríamos con una cantidad de materia tan pequeña que ni siquiera llenaríamos 1/1000ª parte de ese cubo de 1 centímetro cuadrado, como lo vas a ver aquí. Es un cambio fundamental en la conciencia. Si actúas sobre el espacio, defines la materia. Si estás haciendo un árbol genealógico y la persona está actuando sobre el espacio de él y un abuelo ahí, o un bisabuelo, o un papá, y está trabajando en ese espacio y está enviando una conciencia diferente,
Por ejemplo, dándole a su papá regalándole al papá, al abuelo, al bisabuelo, te regalo la riqueza, te regalo el amor, la salud, etcétera, está actuando a nivel del espacio y va a cambiar la materia. Entonces, si tiene un hijo enfermo de una diabetes que viene de una amargura del abuelo o del bisabuelo y que el niño no tiene por qué estar amargado, y él actúa sobre el espacio existente entre él y el bisabuelo con una intención de conciencia y modifica esa energía vibracional, cambia la materia. Modifica la materia del páncreas del hijo, activando los átomos de su páncreas, las moléculas de su páncreas, para que vuelvan a retomar la función original. Porque esta energía es tan fuerte que llega a desactivar la programación natural que las células del páncreas deberían de tener para funcionar como células del páncreas. Volvamos a leerlo aquí. Si actúas sobre el espacio, defines la materia. Así que esto es una toma de conciencia totalmente diferente. Y cuando me preguntan, ¿la reconversión es cuántica? Por supuesto, porque la programación neurolingüística también es cuántica. Es decir, cuando nosotros cerramos los ojos, hacemos un cambio de imagen, estamos modificando el sonido, la sensación de un evento, estamos trabajando sobre el espacio que hay entre mi persona y el evento que sucedió hace un año, hace 2, hace 3, modifico la imagen y demás, estoy trabajando sobre el espacio, es un proceso cuántico, por supuesto. El descubrimiento es que programación neurolingüística ya estaba aplicando estos principios, pero no solamente PNL, lo aplicaba el Kybalión en la época anterior a los egipcios. O sea, la sabiduría ancestral sabía esto, los chamanes lo sabían, y podían hacer llover y podían cambiar muchas cosas actuando sobre el espacio que no es vacío, generando materia, lluvia. Y vamos a aplicar este principio y quiero aplicártelo y por favor compréndelo, entiéndelo. Si después necesitas volver a ver este video, hazlo, porque aquí está la explicación fundamental. Mira, vamos a explicarte esto desde la teoría del Big Bang, desde lo que los científicos dicen, para que tengas un ejemplo concreto, preciso, de lo que te estoy tratando de decir. Los científicos empezaron a descubrir a través de los telescopios que el universo se está expandiendo. Como esto tiene un sentido original en el Big Bang, una explosión de la cual surge todo, sabemos que una explosión está aventando cosas y las avienta y las va alejando entre sí. Si tú puedes ver una explosión de una película o de una explosión controlada en cámara lenta, el proceso es así, expansivo. Y entonces se alejan las partes de lo que explotó, se van alejando entre ellas cada vez más. Y si, por ejemplo, lo que explotó fue una piedra o explotó una caja de metal o lo que sea, las partes se van alejando y cada vez más y quedan más lejos unas entre otras, producto de esa expansión. Esto es lo que se supone que pasó en el Big Bang. Y cada una de las partes de esta explosión pueden ser galaxias, pueden ser planetas, pueden ser estrellas y están expandiéndose. Como ves en esta filmina, la expansión del universo fue corroborada por Hubble, en cuyo honor se llama el telescopio Hubble. La pregunta que se hacían era ¿por qué se alejan las galaxias? Pues se alejan por esta expansión del universo. Y para demostrarlo se puso un ejemplo muy sencillo que aparece en los libros de la física de la relatividad, en el libro de la relatividad de Gravitón, de la relatividad de Einstein. Ahí aparece este ejemplo del globo.
Se ponía un globo, como puedes ver en la filmina, y se ponen 2 puntos en el globo. Y se mide con una regla, en este caso con una cinta métrica, la distancia en el globo medianamente o poco inflado. El globo está poco inflado, como puedes ver ahí en el globo que está sobre el plato. Y hay una distancia ahí. Y entonces se mide pues, 1 centímetro o 2. Sin embargo, se le sopla al globo, el globo crece y se miden los puntos y los puntos se han alejado entre sí. Y esto explicaba de una manera espectacular lo que está pasando en la naturaleza, en el universo, en el cosmos, lo que está pasando en la vida. Como puedes ver en esta otra filmina, eso explica la teoría del Big Bang. Ahí puedes ver la explosión original en un cilindro, en un cubo, en un embudo, y cómo al irse expandiendo, las galaxias, como si fueran pedazos de una explosión, se están alejando. Y esto es real. Y entonces los científicos dijeron, esto explica. Hubble, este científico norteamericano con el telescopio, empezó a encontrar que las galaxias se alejaban entre sí, y entonces él fue el que dijo, ok, se están alejando seguramente por la expansión del universo a partir del Big Bang. Y se van a seguir alejando, se van a seguir alejando, se van a seguir alejando. Y aplausos para la sapiencia del hombre, la sabiduría del hombre, de decir qué interesante, qué explicación, y eso explica por qué las galaxias se alejan. Sin embargo, hay 2 cosas que él mismo dijo y demostró que refutaban esto. Pero antes de ir a esta parte, déjame profundizar. Una de las preguntas que se hacían los científicos, y bueno, como puedes ver en esa filmina, también nuestra Vía Láctea está en ese proceso. Pero uno de los principios que antes de ir a esta parte es importante es que ya se sabe que cada acción corresponde a una reacción, que es lo que llamamos la ley de correspondencia. ¿Te acuerdas? Hablábamos de esto. Y es correcto. Entonces es interesante porque cuando inflas un globo, tomas aire, tus pulmones se expanden y soplas al globo y ahora tus pulmones se contraen y el globo se infla. Quiere decir esto que estamos viendo el Big Bang a partir de cómo se infla el globo, pero no habíamos pensado qué fue lo que está inflando el globo, qué energía está metiéndose en contracción para que se dé la expansión. Es decir, estamos viendo la expansión a partir de ahí, pero no estamos viendo lo que generó la implosión para que se diera la explosión. Es decir, tomo aire, inflo mis pulmones. Mis pulmones van a ser, digamos, el elemento que va a generar la expansión del globo. Soplo al globo, ahora el globo se expande, pero mis pulmones se contraen. Y la pregunta que se hacían los científicos es, ¿quién le está soplando al globo? Es decir, ¿qué pulmones, por llamarle de alguna manera, qué energía detrás del Big Bang se contrajo para que ocurriera el Big Bang? Si pensáramos en conceptos de globo y nosotros fuéramos las galaxias, ¿quién le está soplando al globo? Y eso es algo muy interesante, como puedes ver en la filmina. Cuando inflamos un globo se contraen los pulmones porque a cada acción corresponde una reacción, tercera ley de Newton, que acuérdense en el Kybalión se le llama ley de la causa y efecto, como puedes ver en esta filmina, y nuevamente es el 6º principio del Kybalión de las leyes del universo, es la 6ª. Esto entonces significa que hubo una energía de compresión antes del Big Bang para que se diera la explosión. Mis pulmones se contraen, soplando al globo, aparece el Big Bang. Sí, pero ok, esa energía de implosión, ¿quién la generó? Y vaya que tiene que haber sido una gran, es decir, si quiero inflar un globo muy grande, tengo que tomar mucho aire y hacer una gran implosión para lo que es este universo físico. Y bueno, visto desde este enfoque, hay un creador detrás de este Big Bang, hay una energía, hubo una implosión y esto no puede ser ya negado por ningún científico.
Lo que no quiere la ciencia analizar es si fue Dios el que le sopló, para que me entiendas, ¿no? Si fue en los pulmones de Dios el que sopló el globo. No, ahí ya estaríamos hablando de una concepción religiosa, espiritual. Sin embargo, los científicos dicen, sería interesante saber quién hizo esa implosión para que se diera la explosión que llamamos Big Bang.